Bien, el segundo grupo, o sea, la segunda función que vamos a ver dentro de las funciones de si conjunto es sumar.si.conjunto. Vamos a ver de nuevo las dos fórmulas de sumar que ya vimos, o sea, sumar.si y sumar.si conjunto, para ver la diferencia y ver cómo labura cada una por separado. Como siempre, vamos a ver dos ejemplos. Vamos a sumar aquellas ventas que tengan mayores de 300 unidades de la zona B y vamos a sumar los de la zona B, vamos a sumar los de la zona C y aquellos que vendieron más de 300 unidades en la zona C. Es decir, en este caso tenemos dos condiciones, en este caso tenemos una. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar la cantidad de ventas. Entonces, la primera va a ser una función sumar si. Sumar.si. Acuérdense que todas las fórmulas empiezan con el igual. Abro paréntesis. Me dice sumar si, rango, criterio y lo que tengo que sumar. Bien, acá el rango es la zona, porque el criterio es la zona. Entonces, ¿cuál es la sede, perdón? La zona. La zona está en el rango E. Entonces es de E2 a E46. Y en ese rango, ¿qué tiene que sumar? Tiene que sumar los que dicen B. Bien, punto y coma, comilla B, comilla. Entonces dice, si de E2 a E46 aparece la palabra B, ¿qué suma? Y tiene que sumar la cantidad de ventas. Entonces es de F2, dos puntos, F46. Entonces, para leerlo sería sumar si de E2 a E46 aparece la letra B, sumame la cantidad de ventas que aparecen en el rango de F2 a F46. O sea, solamente súmame cuántas ventas hicimos en la zona B. 3.540 unidades vendidas en la zona B. Bien. Ahora, quiero sumar solamente cuántas ventas hicimos que superaron las 300 unidades. Bien, entonces vamos a hacer así. Sumar.si. Abro paréntesis. Me dice rango. Perdón. Punto si, punto conjunto. Ahora sí. Me dice rango de suma. ¿Qué es lo que quiero sumar? Las unidades vendidas. Bueno, de F2 a F46. Perfecto. Ahora me dice el rango del criterio 1. El criterio 1 es mayor de 300 unidades. Entonces es el mismo. De F2 a F46. Bien. ¿Y cuál es la condición? Que sea mayor de 300. Comilla, mayor 300. Bien, ¿y cuál es la segunda condición? Y la segunda condición es que sea de la zona B. Bien. ¿Cuál es el rango de la zona B? A, B, C, D, E. De E2 a E46 tenés que sumarme solamente los que dicen B. Entonces, sumar si conjunto lo que está en F2 en F46 si es mayor de 300 unidades y si aparece la palabra B. 2450. ¿Por qué es menor? Porque acá no está sumando las ventas de vendedores que vendieron menos de 300 unidades. Solamente suma a partir de que son más de 300. Una condición que sea de la zona B. Dos condiciones que sea de la zona B y que venda más de 300 unidades. Vamos a hacerlo de nuevo, así queda claro. Vamos ahora a sumar los de la zona C. Bien. Entonces, como es una sola condición, es sumar sí. Sumar.si. Abro paréntesis. Me dice
Siempre fíjense acá en la barra de funciones que les va a dar como una especie de ayuda a memoria si no le prestan mucha atención a lo que yo digo en los videos. Pueden fijarse que dice sumar sí, rango criterio, rango suma. O sea, les da como un pequeño resumen de qué es lo que tienen que poner. Rango y criterio. ¿Cuál es la condición? La condición es que sea C. ¿Y dónde está ese rango? Y ese rango está en la E. Bien, entonces dice de E2 a E46, siempre los rangos son los mismos. O sea, por eso una vez que hacen uno, ya después hacer las otras fórmulas es bastante fácil. Con que le salga la primera, ya después siempre los rangos son los mismos. Entonces dice, sumar sí de E2 a E46, ¿qué tiene que aparecer? La letra C. Entonces, comilla, C, comilla. Y si se cumple esa condición, o sea que de E2 a E46 aparece la palabra C, ¿qué tengo que sumar? Y la cantidad de ventas. Entonces es de F2 a F46. 2221, o sea, vendí menos en la C que en la B. Bueno, pero ahora vamos a ver cuántas de esas ventas superaron las 300 unidades. Bien. Como son dos condiciones, es sumar sí conjunto. Sumar punto sí punto conjunto. Abro paréntesis. Quiero saber el rango de suma. ¿Qué es lo que va a sumar? F. ¿Por qué? Porque son las unidades vendidas. Perfecto. F2, F46. Bien, ahora, ¿cuál es el primer criterio? El primer criterio es que sea de la zona C. Bueno, entonces la zona dijimos que estaba en E. De E2 a E46, punto y coma, ¿cuál es la condición? C. Comilla, C, comilla. ¿Por qué comilla? Porque es texto, acuérdense. Siempre que un criterio o una condición sea texto o sea una palabra, o en este caso sea una letra, van comillas. Bien, esa es la primera condición. ¿Y cuál es la segunda condición? La segunda condición es que sean ventas mayores a 300 unidades. Y eso está en F también. Bueno, F2, F46, punto y coma. ¿Cuál es la condición? Que sea mayor de 300. Entonces, comilla, mayor 300, cierro comilla. Cierro paréntesis. Entonces, sumar sí el conjunto de celdas de F2 a F46. Si aparece en E2 a 46 la palabra C, y si aparece en F2 a 46 más de 300. O sea, sumame las ventas mayores a 300 unidades de la zona C. ¿Cuántas hay? 1645. Una sola condición, mujeres, uso contar sí. Una sola condición, hombres, uso contar sí. Dos condiciones, contar sí conjunto. Dos condiciones, contar sí conjunto. Una condición para sumar, sumar sí. Una condición para sumar, sumar sí. Dos condiciones para sumar, sumar punto sí punto conjunto. Dos condiciones para sumar, sumar punto sí punto conjunto. Esto fue la fórmula sumar punto sí punto conjunto. Fin del video 3.